En el capítulo 11, verso 37 del libro del profeta Daniel, hablando referente al anticristo, o que es la bestia 666 o el hombre Satanás, dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Esto no quiere decir que es un homosexual invertido o algo parecido, sino que es simplemente un demonio dentro del cuerpo de un hombre. O sea que va a ser un demonio dentro del clon hombre que perfeccionen próximamente, o quizás ya está nacido, no sabemos. Que va a ser en formato de animal, porque va a ser 6 partes. Más adelante te doy los detalles. El hombre común, el hombre promedio, nosotros tenemos 7 partes que tienen vida propia dada del Señor, del Creador, y ministrada por Él. Y este hombre Satanás o anticristo va a ser 6 partes, por eso es bestia, por eso es que se llama así, porque es bestia, quiere decir que es animal. Su formato biológico es animal, porque le falta la última parte, la que no tiene él, que sí tenemos nosotros, que es el soplo del Creador que dio en Adán, en su nariz, que es el espíritu humano. Como el hombre no tiene poder sobre el espíritu para darle el espíritu al hombre, sí va a clonar al hombre, pero no va a poderle dar el espíritu, entonces lo va a ocupar Satanás. Ese cuerpo humano en forma de hombre, que simplemente es en formato de animal, va a ser ocupado por el demonio, Satanás. Por eso es que no siente amor por las mujeres, porque el demonio no siente amor, y menos por las mujeres, y el animal siente amor por el animal, no por las mujeres ni por el humano, el amor sexual. Más adelante te doy los detalles, no te lo pierdas, este estudio está muy interesante. Además de que en Daniel 11:37 dice que el anticristo o 666 bestia no sentirá amor por las mujeres, o sea, no hará caso del amor de las mujeres. También dice en el verso 38 que tampoco hará caso del Dios de sus padres, sino que honrará al Dios de la fortaleza. Quiere decir posiblemente que venga de los hebreos, o sea, de una de las tribus de Israel. Porque también en Génesis 49:17, cuando Jacob, o sea Israel, el padre de los israelitas, está haciendo las profecías, diciendo las profecías de sus 12 hijos, cuando llega a Dan, dice: Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Así que es muy posible que la bestia 666, o sea el anticristo, venga de la tribu de Dan y sea un clon, porque el Satanás no puede ocupar 100% un hombre, un ser humano promedio como nosotros, que ya traemos el espíritu del humano, el espíritu, que también es espíritu de Dios, y donde hay espíritu de Dios hay libertad, que es el soplo que dio nuestro Señor, nuestro Creador en Adán, que ahora viene en la fecundación hombre-mujer, fecundación natural, y el hombre no tiene potestad sobre el espíritu para darle el espíritu al hombre cuando lo clone. Por eso es formato de bestia, su formato biológico, porque es 6 partes, y el hombre, el ser humano promedio, es 7 partes. Mira los detalles a continuación, pero sin antes decirle por qué es 666. O sea, es 6 porque es 6 partes, es formato de animal. También porque quizás van a ser aquí en la 6ª era, que es nuestra era, y es 666, o sea, doble 6, porque quizás es la generación 66 desde Cristo. La generación 66 masculino, o sea, hombre, porque sabemos que nace más mujeres que hombres, y quizás la generación 66 desde Cristo ya nació, pero tiene que ser la generación 66 hombre, pero de la tribu de Dan. Es posible que sea por eso 666, 666. Y el hombre tiene 7 partes que tienen vida propia y vida administrada por Dios. El hombre tiene 7 partes que tienen vida propia y vida dada de Dios. No es solo cuerpo, alma y espíritu.
Por ejemplo, cuerpo, alma y espíritu, sí, pero ya el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Dice el apóstol Pablo que los cristianos maduros ya tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente no es el cerebro, porque si la mente fuera el cerebro, entonces todos los cristianos maduros fueran Cristo, porque tuvieran el cerebro de Cristo. Pero no es el caso. También dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que la mente es espiritual. Las 7 partes que tienen vida propia dada de Dios y ministrada por Dios, esa vida en el hombre es la mente, por ejemplo, que tenemos que tenerla abierta al Señor, ¿verdad? El cerebro. Podríamos decir que la mente es la antena del cerebro, que el cerebro es la antena del cuerpo, y el cerebro también tiene vida. El cuerpo tiene vida, está en su sangre, la vida biológica, no la vida espiritual, porque la vida espiritual la da el espíritu, la tenemos en el espíritu, el contacto entre Dios y el hombre, en el soplo que dio a Adán en su nariz, que sopló y fue entonces el hombre un alma viviente. Viviente porque tiene el espíritu de vida que es de Dios, que es el espíritu del humano. El espíritu humano no tiene la bestia, no tiene el animal, ¿verdad? Entonces tenemos la mente, el cerebro, el cuerpo, el alma, el espíritu, ya van 5, la sangre que tiene vida también, y ahí es donde está el alma, ¿verdad? Porque el alma es la vida biológica, es la vida que está en la sangre. Así que tenemos cuerpo, alma, espíritu, mente, cerebro, corazón y sangre, las 7 partes del ser humano que tienen vida propia dada por Dios. Entonces, ¿por qué la bestia Satanás 666? ¿Por qué es 6? Porque le falta una de esas partes. O sea, es 6 porque nunca podrá ser 7 en primer lugar, ¿no? Y porque le falta una de esas partes, la principal parte, la que lo hace bestia, ¿verdad? Le falta el espíritu, el soplo que Dios le dio a Adán en su nariz, que es el espíritu del humano. O sea, que va a ser el primer clon humano que salga perfecto, porque no va a tener ese soplo en su nariz, el soplo del espíritu humano, porque como dice la palabra también, dice el hombre no tiene potestad sobre el espíritu, solamente Dios tiene potestad sobre el espíritu. Entonces, sí, el hombre se propone clonar al hombre, que fue la última creación de Dios, que creó al hombre, y entonces la paciencia de Dios va a llegar a su colmo, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre clone al hombre, que salga perfecto, ese clon humano lo va a ocupar Satanás, un clon hombre. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu de Dios, no tiene el espíritu humano, que es el soplo que Dios le dio a Adán en su nariz, porque el diablo no puede ocupar un cuerpo humano natural, como Dios nos creó, que biológicamente tenemos el espíritu, ya viene en la fecundación hombre-mujer, el espíritu, el soplo de Dios. El clon humano no va a tener ese soplo, ese espíritu. Entonces, por eso también es formato de bestia, porque es formato de animal, porque el animal no tiene espíritu, solamente tiene alma y cuerpo ya, porque es animal, hombre animal. Entonces va a ser ocupado por Satanás, 100%. Y ese es el asunto del 666. Es 6 porque le falta esa parte que tiene el ser humano, la 7ª parte. Le falta el soplo que Dios le dio a Adán, que es una de las 7 partes del hombre, y por eso es bestia, porque la bestia animal, por eso es bestia, porque es animal. Bestia no quiere decir que está feo, sino que su forma biológica, su formato biológico es 6 partes. No tiene el soplo de Dios, no tiene el soplo del Creador, y por eso va a ser ocupado por el diablo, porque a un hombre como nosotros no lo puede ocupar Satanás 100%, porque donde hay espíritu de Dios hay libertad, y el soplo también es espíritu de Dios.